Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Archivos y Registros para la Reparación a 51 años del golpe, organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Archivo Nacional de Chile y la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos. Esta será una instancia de diálogo en torno a la importancia que tienen los documentos de archivos para la memoria y la reparación, y su relación con los documentos de la represión dictatorial a partir de la proyección del documental Los Vestigios de la Memoria de la y los periodistas Valentina Mardones, Javier Lorca y Miguel Ángel Aravena. Para dar inicio a este encuentro, queremos contextualizar el trabajo de la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos. Esta red es una instancia colaborativa que agrupa a diversos organismos e instituciones comprometidos con la preservación de estos acervos, fundamentales para materializar los anhelos de verdad, justicia y reparación y memoria frente a los actos de terrorismo de estados que golpearon a nuestro país desde el golpe de Estado de 1973 y durante la dictadura cívico-militar. Como red, trabajamos en conjunto para promover una cultura de defensa, promoción y respeto irrestricto a los derechos humanos en el Chile de hoy. Los miembros de la red reconocemos los archivos como herramientas fundamentales para la formulación de políticas de memoria, ya que sus documentos contienen información clave para construir narrativas con un fuerte potencial educativo, subrayando el derecho a la verdad y el deber de recordar, con el fin de prevenir la repetición de estos hechos en el presente y el futuro. En este sentido, la red promueve una visión del archivo no solo como un espacio patrimonial o de investigación, sino también como un recurso con potencial pedagógico y docente. Además, los archivos son depositarios de evidencias jurídicas esenciales para la apertura y avance de litigios que permitan alcanzar justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. Con este propósito, la red defiende la urgente necesidad de identificar, rescatar, organizar, describir y garantizar el libre acceso a la información en poder de los órganos del Estado, con el objetivo de cumplir los roles jurídicos de investigación, promoción artística, patrimonial, educativo y de memoria que los archivos desempeñan en Chile. Bajo estos lineamientos, como red de archivos hemos sostenido la promoción de nuestros principios tomando como eje la conmemoración de los 51 años del golpe cívico-militar y creando este espacio de encuentro para resaltar el valor y el respeto por los derechos humanos desde una perspectiva de los archivos, desde la archivística. Esto implica reflexionar y repensar políticas que comprometan al Estado en la identificación, organización y apertura de archivos que contengan información sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la dictadura en Chile. Desde esta perspectiva y siguiendo los lineamientos de los principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de derechos humanos, que es un documento del Consejo Internacional de Archivos, el ICA, los archivos juegan un papel crucial en la lucha contra la impunidad y el negacionismo, y en la promoción del derecho a saber como un derecho colectivo esencial para evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos. Por ello, la reciente declaración de 5 nuevos archivos como monumento nacional es un hito que merece ser celebrado. A los archivos ya declarados de la Vicaría de la Solidaridad y el FASIC, por ejemplo, ahora se suman los de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Fundación para la Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, el PIDE, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, el CODEPU, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el archivo audiovisual del noticiero Teleanálisis. Sin duda que esto representa un importante avance. Sin embargo, es necesario reiterar la deuda pendiente del Estado en esta materia. La gestión de estos archivos debe materializarse en una política pública sólida que garantice, entre otros aspectos, el trabajo técnico de preservación que nos proporcionan las herramientas de la archivística para garantizar el efectivo acceso a la información. Teniendo esta semblanza ya del trabajo que realizamos como red de archivos, queremos presentarle Los Vestigios de la Memoria. Este documental busca ilustrar la importancia de los archivos y documentos de memoria relacionados a la dictadura cívico-militar. El relato gira en torno a registros, expedientes y documentos tanto personales como de instituciones de resguardo de la memoria. Desde la perspectiva propia, Estela, Mario y Alejandra son las personas que nos muestran
el valor de los archivos propios que han ido recopilando a lo largo de sus vidas, desde los archivos y centros de documentación, el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, Londres 38 y el Museo de la Memoria, tomarán protagonismo para entender el trabajo que realizan, pero también la falta de legislación y apoyo hacia estos organismos. Lamentablemente no pudimos contar con la presencia de los realizadores en este encuentro, sin embargo nos mandaron un mensaje que procedo a leérselos. A todos los presentes nos enorgullece mucho compartir este documental con ustedes, porque fue el proyecto que nos permitió convertirnos en periodistas. Queremos extender un agradecimiento especial a la red de archivos por su apoyo y disposición. En nuestra profesión siempre estamos comprometidos con la verdad y valoramos mucho la ayuda que nos dieron con este proyecto. Especialmente queremos agradecer a Mario Aguilera, María Estela Ortiz y Alejandra Parada por permitirnos contar sus historias. Atentamente, Miguel Ángel Araya, Javier Lorca y Valentina Mardones. Con ustedes vamos ahora a proyectar el documental Los vestigios de la memoria. El primero, ser fuente de la historia; el segundo, ser memoria de las instituciones; y el tercero, que para nosotros es uno de los más trascendentales, es los archivos como garantía de los derechos de la ciudadanía. Es en esta órbita que queremos situar la potencialidad que tienen los archivos y los documentos y vestigios de la represión emprendida durante la dictadura cívico-militar en nuestro país a 51 años del golpe de Estado. Esto es, proporcionar pruebas que puedan ayudar a satisfacer una demanda de justicia y reparación a las víctimas, reconstruir un fragmento de vida o la dignidad de una persona que ha sido sujeto de estigmatización y violencia, reconocer que en esa fría objetividad que se manifiesta en un documento burocrático que demuestra la violación de un derecho, como puede serlo la ficha de reseña de un detenido que ha sido desaparecido, procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, descifrar los mecanismos y modos de accionar de la represión, conservar las historias de luchas, los logros y las pérdidas que han tenido que afrontar las organizaciones que defienden los derechos humanos, ser fuente de investigación de grupos e individuos que asumen la tarea de hacer memoria con un rol pedagógico. Todas estas son las potencialidades y propósitos que nos sitúan el día de hoy para poder reflexionar sobre archivos y registros para la reparación a 51 años del golpe. Por eso, queremos presentarles a nuestros invitados el día de hoy, con quienes vamos a reflexionar en torno a sus respectivas experiencias. Así que les invito, primero tenemos a Alejandra Holzapfel Picarte. Alejandra es presidenta de la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Irán 3037, ex centro de secuestro, tortura, violencia político-sexual y exterminio. Fue secuestrada el 11 de diciembre de 1974 y llevada a Villa Grimaldi, Vendasexi, 3 y 4 Álamos. Salió exiliada a la República Democrática Alemana, luchadora incansable por los derechos humanos, logrando la expropiación de Irán 3037. Y también Mario Aguilera Salazar, un aplauso. Mario es periodista titulado en la Universidad de Burdeos, Francia. Se ha desempeñado en varios medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión. También ha ejercido como docente en varias escuelas de periodismo y como jefe de prensa en diversas instituciones públicas. Actualmente es vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas. Fue detenido por la DINA el 12 de agosto de 1974, pasando por distintos lugares de detención como Londres 38, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, 3 y 4 Álamos, lugar desde donde fue expulsado del país el 30 de julio de 1975, cuando era presidente del Consejo de Ancianos del campo de prisioneros de 3 Álamos. Mario actualmente tiene 72 años, es casado, padre de 2 hijos y abuelo de 3 nietas. Ahora me voy a cambiar para que iniciemos el conversatorio. Permiso. Ahí sí, ¿se escucha? Téngalo.
Bueno, la idea es que vamos a hacer algunas par de preguntas a nuestros invitados. Vamos a partir por una pregunta general, después vamos a individualizarla y la idea es que también podamos tener un espacio que podamos reflexionar conjuntamente, así que va a poder abrir el micrófono para que podamos hacer preguntas y conversemos y dialoguemos en este encuentro. Entonces, y una pregunta dirigida a ambos, que frente a los avances del negacionismo, de los discursos de odio, también los diferentes tipos de agravios, vandalizaciones que han sufrido varios sitios de memoria recientemente, ¿cómo articular desde las organizaciones de la sociedad civil los esfuerzos para alcanzar mayores grados de justicia, verdad y reparación, dado este actual contexto donde vemos este tipo de acciones que restringen y el avance de los procesos y de los ejercicios de memoria? Por eso, Alejandra, partamos por ahí. Bueno, primero no quiero dejar de decir que respecto al documental que hemos visto, que me quedé con mucha emoción de ver a Alejandro Pará, la historia de su hija, porque igual fuimos compañeros en la universidad. Entonces es como fuerte ver a su hija, a su nieta. Y igual me emociona mucho. Me lo veo caminando por la escuela en la Quinta Normal con su morral verde todos los días, o compartiendo. Él militaba en el Partido Socialista y yo militaba en el MIR, pero sin embargo siempre habían actividades en común contra esta derecha tan terrible que existía en veterinaria, como era Patria y Libertad, que eran los hijos de los latifundistas generalmente que estudiaban veterinaria. Entonces me emocionó mucho verlo y ver la importancia de los archivos, ¿no? Que queden, que estén estos recuerdos para volver a recordar, para tenerlos de nuevo en la mente. Ahora, respecto a las vandalizaciones, nosotros como el sitio de memoria Irán 3037 hemos sufrido ya 5 vandalizaciones en un mosaico que hay destinado a las mujeres en Irán. Pero esto ocurrió antes de la expropiación del lugar, ocurrió antes de que nosotros estuviéramos dentro del sitio. Yo creo que lo más importante contra estas vandalizaciones que siempre van a ocurrir es la protección del territorio. Es como nosotros con nuestras vecinas y vecinos nos apoyamos, nos cuidamos y nos informamos rápidamente de lo que está ocurriendo. Creo que el trabajo con el territorio es muy importante, por lo menos para informarnos de lo que está ocurriendo y tratar de protegerlo de alguna manera. Yo creo que a la derecha le debe molestar muchísimo que nosotros estemos en esta recuperación, que hemos tenido todos los logros que hemos tenido en los últimos años. Y seguramente en algún momento también nos van a volver a incomodar o a tratar de hacer daño al sitio, pero la memoria no se borra. Lo que nos ocurrió, lo que tuvimos que vivir en ese lugar de horror, que fue un centro de secuestro, tortura, violencia política sexual y exterminio. Pase lo que pase, siempre la obligación nuestra es transmitir a las nuevas generaciones, es formar a nueva gente joven que siga transmitiendo, porque nosotros ya estamos en los últimos años de vida y tenemos que alcanzar a transmitir todo lo que vivimos, todo lo que ocurrió, para que no vuelva a ocurrir tanto odio. Eso. Mario. Muchas gracias. Bueno, respecto de la memoria en particular, fuimos ayer testigos de lo que ocurrió en José Domingo Cañas. Una pareja de republicanos, uno de ellos candidato a concejal por Ñuñoa, bueno, destruyeron unas fotografías, hicieron un video, dañaron el sitio.
Pero la verdad es que fue poco, no es mucho. Es parte de ellos. Ellos hacen ese tipo de cosas. Pero con lo que hagan, el hecho de romper fotos no es nada respecto de lo que ahí ocurrió. Ahí mataron a Lumi Videla. Ahí desapareció Juan Mura Morales. Ahí desapareció Dagoberto Pérez. Ahí desapareció Teobaldo Tello. Y así, más de 50 son los desaparecidos de José Domingo Cañas. Ellos lo van a hacer, lo vemos todos los días en las redes sociales. Yo escribo mucho en Twitter y me empapelan a garabatos. Pero los garabatos no lo de menos, es cuando te dicen, parece que el Tata no hizo todo lo que tenía que hacer. No desaparecieron todos los que tenían que desaparecer. Y eso va a ser constante. Pero por otro lado me doy cuenta que como decía, bueno, la memoria no se borra con ese tipo de cosas, ni con palabras, ni nada. Incluso, desde mi punto de vista personal, periodista, yo estuve durante muchos años guardando lo que yo guardaba. Me demoré 40 años en empezar a escribir. Y conozco compañeros que estuvieron presos conmigo en diferentes lugares de detención y que aún no hablan, aún no cuentan. Yo sé que lo pasaron muy mal, pero ellos no quieren contarle a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, nietas, lo que les ocurrió. Y de verdad que lo entiendo, no es fácil. Tanto así que yo me demoré 40 años en escribir un relato respecto de lo que me había ocurrido. Y van surgiendo en esta locura de la vida cosas como el hecho que cuando yo estuve en Londres 38, mi vecino del lugar era Joel Guayquiñir y el que estaba después era Alejandro Parada. Cuando escribí este relato, yo conté que Alejandro Parada en Londres 38 cantó Cambalache. Un fin de semana se relajó, estaban solo los guardias y dieron la posibilidad de contar chistes. Yo conté chistes malos. Joel Guayquiñín también contó chistes, otros compañeros contaron otras cosas. Y Alejandro Parada cantó el tango Cambalache. Si ustedes escuchan la letra del tango, era una canción de protesta. Ahí en ese mismo lugar cantando Cambalache, delante de, bueno, todos vendados, no nos veíamos, todos habíamos estado en tortura el día anterior y seguramente no iba a tocar el día siguiente. Y en ese lugar cantó. Ese era Alejandro Parada. Y Alejandro Parada, ahora conozco a la Jana, quien nació después que él desapareció, cuando él estaba ya desaparecido, conocí a su compañera. Y a Alejandra y a su compañera nunca las había visto, sino las conocí después de mi relato. Me buscaron para saber, para que les contara. Y cada vez que una vez al año hacen una actividad recordando a Alejandro, me llaman para que dé mi testimonio contando lo que yo escuché, porque no puedo decir que lo vi, estábamos todos vendados. Cosas como esas te van confortando respecto de lo que tú puedes ir haciendo y lo que yo llamo desde hace 10 años sembrando memoria. Creo que la labor de sembrar memoria no debe ser solo mía, debe ser de todos nosotros. Y sembrando memoria para que eso que ocurrió con Alejandro, con Guayquiñín, con Dago Pérez, con Lumi Videla, no vuelva a ocurrir nunca más. Son personas, son gente. Y como decía, esta locura de ser periodista me permitió en algún momento incluso entrevistar a mi propio torturador, Vasclay Zapata Reyes, el Trógolo. Fue una casualidad. A alguien se le ocurrió trabajando en Diario 7, hoy es el director de CIPER, Pedro Ramírez dijo, oye, en vez de, iba a salir el informe Varech, en vez de entrevistar a una víctima, ¿por qué no entrevistamos a uno de los malos? Oye, tú, Mario, que hiciste tribunales tanto tiempo, búscate a alguno de los malos que quiera hablar. Y lo entrevistamos. Partí a tribunales, busqué, hablé con los abogados, no hubo posibilidad de hacerlo. Y me acordé que en algún momento yo tuve un careo con Vasclay Zapata, donde él cambió su declaración, me pidió que no divulgara el cambio de su declaración por ser periodista, cosa que cumplí, yo ahí estaba en calidad de testigo, no en calidad de periodista. Lo llamé, busqué en blanca.cl, Vasclay Zapata Reyes, lo encontré, me respondió alguien, me respondió él, y le conté que a alguien se le había ocurrido la posibilidad de entrevistar a un malo, y que yo había pensado en él. Me dijo, voy a hablar con mi abogado, si hay la posibilidad, te aviso. Ya, digo yo. Si está de acuerdo, me avise y te mando un periodista. Yo ya no estaba escribiendo, era editor. Ah, no, pues me dice, si alguien me entrevista debe ser tú. No sé qué cara tendría que Mónica González, que era la directora del diario, me dice, ¿qué te pasó? No, nada, y le cuento. Pero no lo hagas, no hay obligación, no tienes por qué hacerlo. Dije, espera, si a uno no responde, si
Si cuando responda ahí vemos si lo hago yo o no. La cosa es que, pensándolo ya con los días, lo hice. Y la entrevista la hice en la iglesia de San Francisco. Hablé con el cura, nos prestó una salita. ¿Por qué la iglesia de San Francisco? Aquí, a 1,5 cuadras de este lugar. Porque estábamos a 58 pasos de Londres 38. Las campanadas de Londres 38 las escuchaba él como torturador, yo como víctima y tantos otros. Así que le hicimos ahí en esa sala de la iglesia de San Francisco. No le puse corriente, no lo vendé, no le pegué, no lo colgué, no lo violé. Las cosas que ellos hacían con quienes estaban detenidos ahí en Londres. Esa es la diferencia. Y eso es parte de lo que tenemos que mostrar. Ellos, los torturadores, ellos, los malos, como decía, hicieron una tarea sucia. Muchos de ellos están hoy día, estos viejitos que están en Punta Peuco, estos pobres viejitos, eran los mismos que estaban en Londres, en Villa Grimaldi, en Puchuncaví, en Ritoque, en La Venta Sexy, en Villa Grimaldi y en tantos otros lugares. A lo largo de Chile había centros de tortura y de detención. Y esos viejitos estaban allí. Por tanto, la posibilidad que me dio el periodismo de hacer esto, ahora lo quiero justamente dejar como memoria, como siembra de memoria. Y la cosecha la veremos más tarde, cuando las nuevas generaciones entiendan lo que ocurrió y que esto no vuelva a ocurrir en Chile. Alejandra, muchas gracias, Mario. Bueno, tras ver el documental y como relevando esa dimensión afectiva que tienen los documentos, sobre todo a partir del relato de Alejandra, que dice que los documentos muestran cómo fueron, pero también lo que pudo haber sido. ¿Cómo ve usted las proyecciones del trabajo de su agrupación en torno a la recuperación de Irán 3037? ¿Cómo dar un potencial pedagógico a esos vestigios de la represión y la potencialidad de los testimonios, tanto de archivos o de testimonios orales o archivos orales, de las víctimas sobrevivientes en este ahora espacio de memoria Irán 3037? Bueno, nosotras hemos hecho un largo trabajo, largos años de lucha por la recuperación de Irán. Yo reconocí el espacio en la casa del año 89, junto con otras sobrevivientes, y pasaron todos estos años hasta el año pasado, cuando la casa logró expropiarse, y recién el 1 de julio logramos que se fuera el expropiado, haciendo mucho daño al sitio de memoria que es hoy día, y estamos luchando precisamente por hacer la mayor cantidad de actividades. Tenemos problemas por esto mismo, que el expropiado se fue, que no nos dejó, cortó las cañerías, la electricidad, no tenemos un baño hoy día, entonces tampoco podemos empezar a realizar recorridos todavía, son de a poquitas personas y hay que ir por poco tiempo, porque esto de no tener baño, ya estamos 3 meses en la casa y no es fácil. Pero hemos hecho un proyecto con la Subsecretaría de Derechos Humanos para investigar la primera parte de la casa, que es lo más importante para nosotros, buscar rastros, buscar qué pasó, cuál es el destino final, o qué pasó, de dónde se llevaron a nuestros compañeros que quedaron desaparecidos. Son 29 detenidos desaparecidos, 24 hombres, 5 mujeres. Y hemos pasado georradar por la casa, por los muros, por los suelos, buscando algún rastro. Hemos investigado también haciendo un recorrido virtual, porque como todavía no se puede hacer por el recorrido por la casa, hemos hecho un recorrido virtual que yo creo que mañana ya va a aparecer en nuestra página web para que la vean, que es www.iran.3037.org.
Irán3037.cl, y ese recorrido virtual lleva por lo menos muchos testimonios en cada espacio de distintos sobrevivientes. Tiene el valor de que hemos entrevistado por lo menos 22 sobrevivientes en distintos espacios. Entonces está con el valor del testimonio, el valor de decir a mí me pasó tal cosa en tal lugar de la casa, y es nuestro aporte hasta ahora. No es mucho tiempo el que llevamos y creo que hemos avanzado bastante. Hemos tenido apoyo bastante. Yo creo que el Estado con nosotros sí se ha cuadrado. Hay cosas que no pasan, como de decir no existe una ley de sitios de memoria hoy día. Tenemos que estarnos peleando por los proyectos, quién se gana entre los sitios de memoria. Este proyecto de la subsecretaría en realidad lo ganamos, no deberíamos haberlo ganado. El día que recuperamos la casa debería haber estado el Estado en la casa, como siempre soñamos, que van a llegar los especialistas, los arqueólogos, los antropólogos, y no, hemos tenido que nosotros luchar por un presupuesto para hacerlo, y eso tampoco es lo ideal, no es lo que debería ser, o sea, pero pasa. Y estamos en esa lucha hoy día porque tengamos financiamiento para todos los sitios de memoria. Tenemos muchas cosas que hacer en Irán, mucho que investigar todavía. Necesitamos ver las capas de pintura de la casa, si es que alguien escribió algo mientras estuvo secuestrado en el lugar. Necesitamos buscar rastros. Hicieron una tremenda piscina, el expropiado hizo una tremenda piscina en la casa. ¿Por qué la hizo? Quiso borrar huellas, nos dejó como burlándose, jactándose de nosotros, porque nos dejó revistas de la Policía de Investigaciones desde el año 74, cuando era lugar de tortura, secuestro, exterminio en la casa. ¿Qué tiene que ver ese hombre que expropiamos con la casa? ¿Fue torturador también? O sea, quedan muchas preguntas que no tenemos respuesta aún, que yo creo que Plan de Búsqueda tiene que hacerse cargo de podernos decir quién era este hombre, porque en internet uno encuentra solamente que tiene una empresa de aluminio, Centauro, y no dice mucho de él, pero todo lo que hizo, dejarnos la foto de Pinochet en la casa, dejarnos unas chaquetas que tiene botones de la policía, antigua policía de Argentina. Entonces uno dice, o un terno que parece que tuviera manchas de sangre o ketchup, no sabemos, no podemos asegurar nada, pero necesitamos especialistas. O sea, nosotros sentimos que la casa hoy día la hemos recuperado casi intacta, porque la estructura no la destruyeron, no la botaron, no la quemaron. Entonces necesitamos más apoyo, porque estamos un poco con muchas expectativas, pero para todo se necesita financiamiento, y es nuestro drama hoy. Igual quería contarles que Archivo Nacional estuvo en la casa, nos ayudó, se seleccionaron lo que había que guardar, lo que estaba con hongos y que no servía. Nos enseñaron un poco cómo se tocan estos documentos, con los guantes, de qué manera. Yo creo que es valioso el apoyo que también hemos recibido del Archivo Nacional, de Emma Ramón, que fue personalmente a visitarnos y estar con nosotras. Nos ofreció también traerse las cosas al archivo, pero nosotros decidimos que mejor quedaran en la casa y poder mantenerlas allá. Eso porque no me quiero alargar mucho tampoco con Irán. Muchas gracias, Alejandra.
Mario, vimos en el documental esta resignificación del caballito de mar, que es la figura de las rejillas de los baños y ducha de Tres Álamos. Y ¿cómo fue este proceso de resignificación de todos aquellos símbolos que uno puede asociar a la represión y al horror? ¿Cómo hacer ese proceso interno de resignificar ellos simbolismos y apropiárselo? Bueno, yo hablo del caballito de Tres Álamos, pero en cada uno de los centros, Ritoque, Puchuncaví, Chacabuco, Pisagua, en todos aquellos lugares había mucho tiempo. Y como había tiempo, había que ir creando cosas. Y se iban creando, no sé, el ónix en Chacabuco, el trabajo en conchas que se hacía, en conchitas que hacían en Pisagua, el trabajo que hacían las mujeres en 3 y 4 álamos de los soporopos y las mirachas, estos muñequitos que, con pedazos de género, pero que no solo eran muñequitos, en esos muñequitos salían mensajes de 3 y 4 álamos, con mensajes de saber de gente que estaba ahí detenida. Así que la artesanía fue parte de lo que estábamos haciendo, pero también se convirtió en símbolo. Bueno, el caballito de mar nace de una tontera, en definitiva, porque se les ocurre un buen día a Carabineros, que estaba a cargo del campo de Tres Álamos, entregarnos unos uniformes. Eran un pantalón de mezclilla, no digamos jeans, y una polera blanca. Y en la polera, compañeros empezaron a escribir, a dibujar, no sé, unas púas, un puñito, cosas. Y alguien dibujó un caballito de mar. Entonces nos llamó la atención y todos sabíamos de lo que estábamos hablando cuando nos duchábamos todas las mañanas, cuando nos sentábamos en el baño veíamos el caballito de mar, sabíamos de lo que estábamos hablando y era un símbolo solo nuestro, solo nosotros podíamos saber de lo que estábamos hablando. Al medio del patio había un nogal, que era parte de la cancha. Y se nos ocurrió que la verdad es que dificultaba un poco la pichanga de un campeonato interminable de baby fútbol, que no terminó nunca, no sabemos cuándo empezó, pero los presos iban saliendo, otros iban llegando, otros los cambiaban de campo, pero el campeonato seguía. Entonces, le pedimos permiso a los pacos que nos dejaran sacar el local. Nos pasaron chuzos, palas, no se le había ocurrido hacer un hoyo más largo, qué sé yo, sacamos el local. Y alguien empezó a sacar pedacitos del local y empezamos a tallar caballitos de mar. Y es así como nacen estas figuritas. Algunos los empezaron a hacer incluso en huesos, en los huesos de pollo que llegaba, o huesos de vacuno, se tallaban también caballitos de mar. Y así quedó el caballito de mar de Tres Álamos. Pero caballito de mar que todavía me acompaña, digamos, ya es casi una cábala, digamos. Si algún día salgo de la casa sin el caballito, me devuelvo a buscarlo. ¿Ya? Entonces son las tonteras que van con uno. Ustedes se dan cuenta que yo soy bueno para reírme, digamos, pero resulta que esta risa no siempre la pude tener. Hubo muchas ocasiones en que casi pecaba de masoquista. La primera vez, después del regreso a la democracia, de que yo vuelva a Chile, que llego al lote 38, fue en una diligencia judicial. Gloria Olivares, la ministra, una vez que se recuperó el lote 38 y se le puso el número 38 porque le habían cambiado el número, era Londres 40 del Instituto Higginiano. Se llega al Londres 38 y hace una diligencia con unos tipos que habían traído, que estaban detenidos, le hicieron mostrar el lugar. Y la jueza, así buena onda, deja que la prensa ingrese a mirar lo que había. No graben, dijo, entren a mirar solamente, sin grabar. Y me hace entrar a mí al lugar donde yo había estado detenido. Me lo tuve que tragar solito, incluso respecto de mis colegas. Yo no andaba contando a todo el mundo que había estado preso. Y además estaba reporteando temas de derechos humanos. Podía ser por parte de aquellos que estaban siendo inculpados de todos esos delitos, sacarme del caso, qué sé yo. Yo quería seguir investigando hasta el final. Por tanto, había que morir ahí. Parecía masoquismo, pero ahí estuve. Y me tocó entrar la primera vez que vuelvo a regresar. Esta vez, viendo con los ojos destapados, entro al Londres 38, fue una diligencia judicial. Y seguí en tribunales. Y estando en tribunales, me tocó ir a Pisagua, me tocó ir a Chigüillo, estuve en el Patio 29, en Villa Grimaldi, en Villa Baviera, en Colonia Dignidad, en el cementerio de la Rana, en Paine, en todos esos lugares donde hubo ministros en visita que andaban buscando detenidos desaparecidos. Y ellos andaban buscando nombres. Yo andaba buscando gente con la que yo estuve. Era bastante difícil.
Era muy jodido ir todas las mañanas a la pega, y tu pega era ir a buscar compañeros. Muchos de ellos habían estado contigo y había que buscarlos. Era parte de la tarea de todos nosotros. Pero yo tenía que estar ahí. Y había cosas que eran también duras en ese sentido, para uno, digamos, que estuvo en esas condiciones y que ahora está como periodista reporteando. Muchos colegas con los que andábamos tras los ministros en visita buscando detenidos desaparecidos, había un grupo que no lo hacían, que se quedaban estables en tribunales. Y a nosotros nos llamaban los plutos. Los plutos, porque éramos los perritos que andábamos buscando huesitos. Seguramente no lo hacían con maldad, era por ponernos un nombre. Pero putas que dolía. Gracias, Mario. Ahora tenemos un espacio. Muchas gracias. Tenemos un espacio para hacer preguntas abiertas, por si alguien quiere conversar, hacer alguna pregunta. Está abierta la posibilidad. ¿Sí? Con micrófono. Hola, muchas gracias a Mario y Alejandra. Para mí es todo un honor poder escucharlos. También estoy profundamente conmovida. La verdad es que, no sé, las palabras siento que pueden parecer tan mínimas cuando hay tanto que decir y sentir. Pero a mí me gustaría, nuevamente, aparte de agradecerle el poder escucharlos, realmente para mí es todo un honor. Como entender que no solo está esta represión, sino que también desde el día uno está la resistencia y ustedes son viva muestra de ello. Me gustaría saber de qué manera o cómo de alguna forma ustedes deciden comenzar a contar también esta historia, porque también está el transitarla, el vivirla, pero en qué momento ustedes también toman esta responsabilidad de que nosotros podamos escucharlo y que nosotros podamos reflexionar desde algo tan íntimo, tan sensible, y que por lo demás a mí también me genera tanta admiración. Me gustaría saber cómo, en qué momento ustedes lo deciden, que por lo demás no debió haber sido un momento sencillo, y nada, nuevamente agradecerles. Bueno, enfrentar el problema no es fácil. Creo que la primera vez que lo enfrentamos en Tres Álamos. O sea, cuando yo llegué a Tres Álamos, primero fue muy extraño porque estaba Nieves Aires esperando y visualizando quienes caminábamos por esta cancha que había y que nos traían a Tres Álamos. Y de repente Nieves me reconoce porque habíamos estado juntas en el Liceo 1. Ella era parte del centro de alumnos y me había entregado la tesorería a mí un año después, a mí. Y nos conocíamos del liceo. Y entonces cuando me vio, llamó a todas las compañeras del Liceo 1 que estaban presas en Tres Álamos. Y cuando yo entro, empiezan a gritar: LSI, 6. Y yo decía, ¿dónde estoy llegando? Era una cosa rara. Y eran mis compañeras del Liceo 1 que me estaban dando la bienvenida a Tres Álamos, pero en ese minuto yo no entendía mucho. Y la Nieves me dice: tú te vas a la pieza de la Cueva Mágica, que es donde estamos compañeras como tú. Y me llevó a la Cueva Mágica y fue realmente una gran experiencia, porque hasta ese momento uno sentía la vergüenza de lo que había recibido de tortura. Era difícil enfrentarlo, no me atrevía a hablarlo, no me atrevía a comunicarlo, y la Nieves, con ese tremendo carácter que tiene, nos puso a conversar el tema. Un día en la tarde, sentadas todas en la pieza, que éramos 12 compañeras que estábamos en estos camarotes, empezó a tocar el tema y
empezó a dar vuelta a la situación. O sea, a ti te violaron, y a ti qué pasó, y a ti qué pasó, y cada una empezó poco a poco a contar su experiencia, y fue tan raro porque nos llegamos a burlar de los torturadores. O sea, que es difícil entender esa situación, pero llegamos a transformar el dolor, el horror, en reírnos. Y se llegó a hacer una obra de teatro en Tres Álamos, en que transmitimos cómo los torturadores nos trataron. O sea, parece macabro. Cuando después yo salía al exilio y lo contaba, me decían, no, están todas locas. Pero qué sanador fue cuando uno lo mira con los años, el saber que el problema mío no era mío solamente, sino que era de todas nosotras. Después vino un silencio largo, una pena larga, psiquiatras, todas esas cosas que nos tuvimos que enfrentar para poder seguir viviendo. Pero después vino el amor, vinieron los hijos, hoy día hay nietas, hay un bisnieto, y todo eso hace también la posibilidad de hablar. Igual todo se transmite, pero hubieron cosas que igual silencié durante muchos años, porque mi madre, me cuesta hablarlo, pero ella quería que yo fuera veterinario y yo no podía hacerlo. Y tuve que luchar para lograrlo y llegar a Alemania, y terminé mis estudios y lo logré hacer. Y recién cuando ella falleció, yo pude enfrentar todo lo vivido en Irán 30-37 con la Ingrid Olderock, y que no fue fácil. Pero también me doy cuenta de que las mujeres hemos sido más valientes que los hombres para transmitir todo este horror. Si a mí me costó todos los años que me costó, a los hombres todavía les sigue costando. Y son muchos los compañeros que no han hablado y pocos los que han enfrentado el tema. Y quiero decir que a pesar de todo, cuando uno habla, sana. O sea, que es cuando yo todavía no había hablado, estaba enferma con una artritis reumatoidea que me tenía con bastones. Y me tenía cada vez más mal y más apretada. Poco a poco, entre que decidí hablar y con el compañero Etienne Claudet, que con su mágica sanación con terapia neural, siendo también el hijo de un detenido desaparecido, me fue ayudando a hablar, a sacar para afuera, porque decía, todo el horror que tú tienes lo tienes en el cuerpo y hay que sacarlo. Y la verdad es que hoy día no tengo ni un dolor. Hace como 2 años que no he sentido nada. Entonces yo también invito a otros sobrevivientes a que hay que sacar para afuera, hay que hablar, hay que enfrentar el tema. Hasta ahí me gustaría quedar. La verdad es que cuesta un poco asumir la responsabilidad de ser sobreviviente. Como decía Alejandra al principio, es súper difícil asumir que te salvaste. Y que te salvaste, bueno, uno se está salvando siempre. Cuando estaba en Londres en el 38, pues, estuve en Londres, José Domingo Cañas, Tres Álamos, Cuatro Álamos, Villa Grimaldi. Estando en Londres, uno cuchicheaba con el que estaba al lado y sabíamos que lo peor era Villa Grimaldi, al lugar que no había que llegar. Pero que había un lugar que se llamaba Cuatro Álamos, donde no había venda, donde había comida y había ducha. Era el paraíso. Así que todos lo único que seguíamos desaparecidos.
pero queríamos llegar a Cuatro Álamos, donde había esa posibilidad. Me costó llegar, pero llegué. También llegué, pasé por Villa Grimaldi, felizmente no fue lo peor, como le pasó a muchos otros compañeros. Entonces, poco a poco uno va asumiendo esa responsabilidad de ser sobreviviente, pero al mismo tiempo, como contaba Alejandra, ellas hablaban, nosotros casi no hablábamos. ¿Y por qué no hablábamos? Porque desconfiábamos. ¿Y por qué desconfiábamos? Porque sabíamos que en la tortura había compañeros que habían entregado a otros. No era su culpa, uno no sabe hasta dónde puede aguantar. A mí mismo me entregó una compañera en la calle, yo fui poroteado, como se llamaba el término, de una compañera que salió a la calle a buscar y me reconoció en la calle y así caí. Y había, así como ella, había otras también que estaban colaborando con la DINA y uno logra entenderlas después. La compañera que me entregó a mí andaba con una bala en una pierna, las otras compañeras estaban siendo torturadas durante todos los días y empezaban a colaborar para que no las siguieran torturando. Pero después cuando uno sobrevive y se va al exilio y vuelve a Chile, sigue desconfiando. Sigue desconfiando, no sabe con quién se encuentra, con quién está hablando, no sabe qué hicieron antes. Conoce gente nueva que se quedó en Chile, pero no sabe uno si se quedó resistiendo o se quedó colaborando con la dictadura o trabajando mientras la dictadura estaba en el país. Y así poco a poco uno va madurando la responsabilidad que uno tiene respecto de lo que aquí ocurrió. Muchas veces me dice, oye, que eres valiente, Mario. No, no soy valiente, tuve suerte, tuve mucha cueva de estar vivo todavía. Podría haber sido yo. Y te das cuenta que pudiste ser tú, y hay compañeros que están desaparecidos y compañeras, y resulta que tienen familia, tienen padres, tienen madres, tienen hijos, tienen nietos, y yo podría haber sido uno de esos. Entonces mi responsabilidad no es solo conmigo, es con aquellos que no están. Aquellos que no pudieron tener lo que yo tuve. Yo pude terminar mi estudio, yo pude volver a Chile, yo seguí casado, yo tengo 2 hijos, tengo 3 nietas a esta altura. Y no hace mucho estuve en el acto en Villa Grimaldi donde estaban las nietas de Joel Guayquiñir. Y podrían haber sido mis nietas. Entonces la responsabilidad que uno tiene respecto de los que no están es muy grande. Es muy grande. Tenemos que contar lo que pasó, lo que ellos no vivieron, que yo estoy viviendo. Y vuelvo a decir, para que no se vuelva a repetir, para que las nuevas generaciones, porque hablamos al principio del negacionismo, evidentemente están tratando de negar lo que ocurrió, de decir que estuvo bien lo que hizo Pinochet. Es más, esto fue hace 51 años. Ahora están negando lo que pasó hace 5 años. En octubre estuvimos en la calle, estuve en la calle. Yo no tiré una sola piedra, yo no quebré un solo vidrio. Estuve en la marcha donde hubo más de 1.200.000 personas en la calle. Pudimos haber quemado todo Santiago si hubiésemos querido. Y no, se estaban reivindicando cosas, sueños que teníamos cuando éramos cabros, cuando tú estás en el Liceo 1 y yo estaba en el Liceo 7. Éramos delegados de la Federación de Estudiantes con la Nieves Aires. Los soporomos que yo tengo me lo hizo ella, me lo regaló ella. Y esos sueños siguen vigentes. Esas inigualdades, esas injusticias siguen vigentes. Y está ahí privatizada la educación, privatizada las pensiones, privatizado la educación, privatizado todo. Y eso hay que cambiarlo. Y eso que pasó hace 5 años, por eso estuvimos en la calle. No andábamos quemando negocios. Queríamos cambiar Chile. Se votó, la gente quiso un nuevo plebiscito. Pero ellos tienen los medios, tienen el dinero, se financiaban a los mismos electos. Nuestros sueños siguen vigentes. Y estamos aquí. Es parte de esos sueños. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marita. O sea, la pregunta a los dos, ¿eh? O sea, gracias por todo lo que han compartido con nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes se plantean transmitirle, o sea, todos los sueños, todo lo que significó para ustedes las luchas durante la época de la Unión Popular, y la lucha por derrocar a la dictadura, que eso fue lo que finalmente los lleva a que ustedes sean detenidos? ¿Cómo transmitirle esos sueños que ustedes tuvieron a los jóvenes hoy día como sobrevivientes
y del derecho que tenían para luchar por esos sueños, de manera que estos jóvenes ejerzan la democracia, o sea, en el día a día, que sean capaces de tolerar al que piensa distinto, no estar en descalificaciones, porque ¿cómo hacer para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con la dictadura? Esa es mi pregunta. Bueno, es nuestro desafío, es nuestro tremendo desafío poder transmitir. Siento que por lo menos nosotras en Irán, que hemos logrado tener un gran colectivo, estamos muy orgullosos también de haber logrado un grupo tan ameno, tan cariñoso, en que existen, así como yo era del Liceo 1, hoy día tenemos un grupo de compañeras del Liceo 1 que trabajan en patrimonio en el liceo y que se han incorporado a nuestra lucha en Irán. Y también de Macul hemos recibido, partió porque el Colegio de Profesores de Macul se juntó con nosotras y nos llevó 40 profes de historia, de lenguaje, de artes visuales, de artes plásticas, y hemos hecho un trabajo en conjunto en estos meses que estamos en Irán. Por ejemplo, el colegio Villa Macul Academia produjo un museo de la memoria dentro del colegio. Fue emocionante porque primero tuvimos un conversatorio con los sobrevivientes de Irán y ningún chico hizo preguntas y nosotros quedamos, qué fome, como frustrados después de lo que habíamos hablado, y nos hicieron pasar después a otra sala, pero resulta que ellos habían producido este Museo de la Memoria. Muy impresionante cómo ellos fueron recorriendo el liceo, nos hacían bajar escaleras como que si bajábamos a la sala de tortura, subir, ir a otro lado. Nos contaron la historia de Chile de una manera tan hermosa que uno dice, en realidad estaba tan equivocada porque pensamos que no habían preguntas porque no había interés y que habían una cantidad de jóvenes interesados en todo lo que había pasado en Chile, hasta el estallido, la fuerza que tenían los jóvenes, y tú dices, uy, que saben harto, y que nosotros estábamos menospreciando el trabajo y cómo se va dando esto, se va transmitiendo, y estamos contentas porque esos chicos también hoy día quieren ser con nosotros, hacer los recorridos, porque hemos dicho, para los sobrevivientes es muy pesado estar haciendo recorridos en la mañana, en la tarde, somos pocos, y es mucha la demanda que estamos teniendo de querer ir a visitar la casa. Y creo que nuestra labor es transmitir y formar jóvenes, porque para que ellos hagan los recorridos también, para que ellos muestren, y si hay preguntas después en un conversatorio nosotros podemos estar, pero creo que es una forma de involucrarlos también, y que también en sus casas ellos hablen un poquito más, porque generalmente el negacionismo ha sido así. No hablen de eso, eso es muy pesado, no lo conversemos. Y eso ha sido lo que ha ocurrido. O ustedes quizás qué hicieron, que les pasó lo que les pasó. Y claro, hicimos harto, porque en realidad estábamos luchando por una sociedad más justa, una sociedad para todos y para todas. Entonces de repente dice, ustedes quizás qué hicieron, suena como que fuéramos tremendamente malvadas y hay que tratar de darle vuelta la frase a los que quieren que el negacionismo triunfe, ¿no? Y es lo que creo que tenemos que hacer, nada más. No te puedo dar más soluciones porque no las tengo.
Es solamente lo que nosotros hemos intentado hacer en Irán. Es un grupo que se juntaba por mucho tiempo en la plaza, fuera de la casa cuando no la habíamos recuperado. Y al principio éramos como 5 o 6 que nos juntábamos. Después éramos 10. Después nos pusimos a bordar, nos pusimos a conversar. Cada reunión bordábamos, dábamos el testimonio de uno de los desaparecidos de Irán, pero después se nos fueron sumando gente de Macul que decía, bueno, a mi compañero no estuvo en Irán, pero lo ejecutaron en Macul. Entonces hoy día nosotros hablamos de 29 detenidos desaparecidos y desaparecidas de Irán y 29 ejecutados o desaparecidos de Macul. Coincidió el número, nadie lo inventó, pero de repente nos dimos cuenta que eran 58 y era la suma de 29 más 29. Y después decidimos plantar un arbolito por cada uno de ellos. Hicimos el bosque de la memoria y cada una de las personas que estaba juntándose en la plaza con nosotros asumió el rol de hacerse como madrina o padrino de un detenido desaparecido o ejecutado y tuvo que estudiar la historia de ellos y contársela al grupo. Y después pintamos piedras porque dijimos vamos a pintar una piedra por cada uno. Entonces en el bosque de la memoria están los árboles, están las piedras de cada uno de nuestros compañeros y ha crecido un cariño, un amor entre nosotras y nosotros muy grande y que es valorable. Así hemos ido transmitiendo la memoria. No encuentro otra forma más que esa, yo y el colectivo estamos de esa forma transmitiendo. No sé si te sirve mi respuesta. Bueno, en mi caso va también por lo mismo que le contaba Alejandra, digamos. Pero yo peco de optimista. Creo que lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, digamos, de ir transmitiendo, de ir entregando testimonio y contar lo que ocurrió en el pasado, creo que hay frutos. O sea, en el año 68, 69 yo caminé contra la guerra de Vietnam desde Valparaíso a Santiago, tenía 16, 17 años, mi mamá me dejó ir. Y hoy tenemos a los jóvenes que los fines de semana, el próximo 5 de octubre, hay una marcha por Palestina. Hoy los jóvenes marchan por Palestina. Nosotros, aquella generación de soñadores, estábamos contra la guerra. Los jóvenes de hoy también están contra la guerra. Y qué bonito que eso se transmita. Y eso se transmite. Hace pocos días estuve en el Liceo 7, donde yo fui alumno de ese liceo, y hay 7 jóvenes detenidos desaparecidos. Y me tocó ir a dar testimonio, porque algunos de ellos yo los conocí cuando éramos estudiantes del liceo, y ahora es mixto. Y contando lo que había ocurrido en el liceo, llegaba a dar pena ver llorar a las niñas que estaban ahí, sabiendo que compañeros de su edad eran parte de los detenidos desaparecidos. Hay monolitos al interior del patio del liceo, hoy, por aquellos que no están. 7 alumnos y un inspector, Cantú. Entonces, uno va contando esto, pero al mismo tiempo, como digo, va sembrando y sembrando memoria, al mismo tiempo uno va también sembrando esperanza. Y la esperanza es de que los jóvenes de hoy sí reaccionan, sí entienden, sí saben, conocen y pueden palpar lo que es la democracia. Tienen la posibilidad de cantar, de reír, de fumar marihuana si quieren. Tienen la libertad. Y esa libertad costó construirla. Bueno, el próximo 5 de octubre, el 88, ganó el no. Se fue Pinochet. Pero quedaron sus leyes, quedaron muchas cosas. Y esas cosas todavía hay que cambiarlas. Fue bello aquello que ocurrió el 5 de octubre. Costó, fue tarde, pero la gente estuvo unida, estuvo en la calle, fue a votar. Bueno, luego van a las elecciones nuevamente el 26 y el 27 para varios cargos de alcaldes, concejales, consejores y gobernadores. Se puede ejercer la democracia. Pueden votar, cosa que no ocurrió durante 17 años. No hubo parlamento, no había justicia. E hicieron lo que quisieron.
Entonces, estamos viviendo escándalos de corrupción estos días, los 17 millones de la Marcela Cubillos, los 17 años de dictadura, los 17 años que se demoró ella en titularse como abogada y hacía clases en la Católica. Y todos se preguntaban, ¿y los estudiantes de la San Sebastián no hacen nada? Y sí que hacen, ya salieron a la calle. Y hoy, desde hace un par de horas, están en la calle los estudiantes de la Universidad San Sebastián. Esos cabros jóvenes, hijos de trabajadores, que pagan todos los meses la posibilidad de tener para estudiar, porque antes, cuando yo estudié, la educación era gratuita acá en la Chile. Y eso es lo que soñamos, para esos jóvenes que sepan que hay otros países y otras sociedades donde la salud, la educación, las pensiones son un derecho y no un negocio como lo es todavía en Chile. Y para que ese negocio se termine, es tarea de los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Mario y Alejandra. Bueno, para finalizar este encuentro conversatorio, no queda como red de archivos de memoria, como INDH, como Archivo Nacional, no queda más que agradecer su presencia acá, entregarle un caluroso aplauso por su testimonio. De verdad, muchas gracias. Personalmente ha sido muy desafiante poder moderar este conversatorio. Ha sido difícil contenerse. La idea es que ahora podamos seguir conversando. Hay un pequeño café preparado afuera para que podamos seguir conversando, así que están cordialmente invitados para que sigamos conversando. Muchas gracias a todos por venir.